En la cintura de la semana, hoy estamos a abril 4 de 2018. Vamos a hablar de las medidas extraordinarias de seguridad, vamos a hablar del programa Yo Cambio. Miren qué bonito, esto lo hacen los reos en condición de centro penal, los privados de libertad, que vamos a estar presentando también el programa. Y para ello nos acompaña este día el licenciado Raúl Antonio López. Él es el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, agradecido con GenTV por este espacio para poder conversar con nuestros amigos y nuestras amigas televidentes. También nos acompaña el director general de Centros Penales, el subcomisionado Marco Turbio Lima, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. María Teresa, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, viceministro. Un placer encontrarlo acá y buenas noches a todos los salvadoreños. Bueno, este mes de abril se cumplen ya 2 años de la aplicación a partir de que la Asamblea Legislativa aprobara las medidas de medidas extraordinarias. Queremos que escuchen ustedes al licenciado Lorenzana con relación a la ampliación por 6 meses más de dichas medidas. Esa oposición del Partido Arena coincide con el llamado que hicieron líderes de pandillas a sus familiares, a las personas en general, a votar por el Partido Arena en las elecciones, con el compromiso de que ese partido les iba a ayudar a no prorrogar las medidas, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, no podemos privilegiar los derechos humanos de los delincuentes en contra de los derechos humanos de la población en general. O sea, si es una violación de los derechos humanos que los cabecillas de alta peligrosidad no tengan comunicación, no tengan teléfonos, no tengan internet, ¿verdad? Bueno, puede ser una violación a esos derechos humanos, pero el hecho que los tengan significa una gravísima violación a los derechos humanos de la población, que es la que recibe las extorsiones, es la que recibe las amenazas, es la que, mantiene un clima de inseguridad superior. Si nosotros no aprobamos la prórroga de las medidas extraordinarias, sin duda la situación de inseguridad del país va a aumentar. Viceministro López, para contextualizar un poco a nuestra audiencia de GenTV, quisiera que nos explicara cómo en estos 2 años de aplicación de dichas medidas extraordinarias han sido un factor fundamental para reducir la delincuencia. Bueno, las medidas extraordinarias son una serie de instrumentos legales, de medidas legales implementadas, decretadas por la Asamblea Legislativa, acompañadas por otros actores de la vida nacional, como el Consejo de Seguridad Ciudadana, como el Consejo Consultivo, el órgano ejecutivo del Gobierno de El Salvador, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, y que han dado excelentes resultados. Eso lo reconocen, e incluso este día una diplomática muy importante en nuestro país reconocía la importancia, la relevancia de no solo de los logros que se han evidenciado con la vigencia de las medidas extraordinarias, sino la necesidad de prorrogar por un periodo más estas medidas extraordinarias en favor de la seguridad, en beneficio de la ciudadanía honrada de nuestro país. Las medidas extraordinarias han tenido un impacto muy positivo en la pacificación de las comunidades, de los territorios, de los barrios, de las colonias de nuestro país, pero además las medidas extraordinarias permitieron que gracias a esta normativa la Policía Nacional Civil pudiera tener la posibilidad real de un despliegue operativo efectivo contra el crimen organizado. Gracias a esas medidas extraordinarias, gracias a las contribuciones especiales, la Policía Nacional Civil ha logrado investigar, perseguir, capturar y encarcelar a importantes, poderosas estructuras criminales que acechaban, que llevaban luto, que llevaban dolor, que llevaban sufrimiento a la familia salvadoreña. Pero existe la otra cara de las medidas extraordinarias, que es el sistema penitenciario. Gracias a esta medida extraordinaria se ha logrado tener el control, el mando
al interior de los centros penitenciarios. Ha avanzado eso sustancialmente, pero falta mucho por hacer. Aún se encuentra en la fase de construcción de infraestructura importante dentro del sistema penitenciario, de los locutorios, de las audiencias virtuales, del control absoluto de las telecomunicaciones. El señor director general de centros penales está haciendo una labor cotidiana. Nosotros comprendemos el sacrificio que hace la Dirección General de Centros Penales y todo el personal de la dirección, en el sentido de que allí no se trabajan 8 horas como normalmente lo hace cualquier empleado. La Dirección General de Centros Penales tiene jornadas extensas de trabajo porque se encuentran en un proceso muy intenso en este momento, por ejemplo, en la clasificación de los internos, de los privados de libertad, entre condenados, entre procesados, entre los niveles de peligrosidad, para ubicarlos en los distintos espacios que cuenta el sistema penitenciario, y además para la clasificación dentro de la misma escala de clasificación y peligrosidad, de acuerdo a la estructura criminal que representan, al riesgo que representan para la sociedad salvadoreña. Es decir, las medidas extraordinarias han permitido una operatividad muy efectiva por parte de la seguridad pública en la calle, pero además han permitido el control, controlar el sistema penitenciario de nuestro país. Dejar sin efecto, derogar las medidas extraordinarias sería un duro golpe para los ciudadanos honrados de nuestro país, sería un duro golpe para la seguridad pública en nuestro país. Nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa cumpla con su mandato de dictar leyes en favor de la ciudadanía, en favor de las grandes mayorías de nuestro país, y que se decidan de una vez por todas. Nosotros lo que nos interesa, lo que hemos propuesto por medio del señor Ministro de Justicia y Seguridad, es la prórroga íntegra del decreto 321 que contiene las medidas extraordinarias de seguridad. Efectivamente, como ya lo decía el viceministro esta mañana, la embajadora Jean Mace decía, creo que están funcionando las medidas extraordinarias, y también señalaba que si a los líderes de maras no les gusta, a mí sí. Eso es lo que agregaba esta mañana en un canal de televisión la embajadora al referirse a las medidas. Sin embargo, subcomisionado Lima, quisiéramos conocer qué ha significado en el campo de la Dirección General de Centros Penales la implementación de estas medidas transitorias, digamos, en el sistema carcelario durante ya 2 años. Bueno, mira, quizás primero habría que ubicar el objetivo que tuvo el decreto del 321 y nació con 2 propósitos. El primero era asegurar la eficacia del régimen penitenciario. Ese es el primero. Y el segundo es proteger a la población del cometimiento de delitos que se ordenan desde las cárceles. Entonces, al derogar las medidas extraordinarias, estamos prácticamente debilitando la eficacia del régimen penitenciario y desprotegiendo a la población. Esa es la primera, y eso lo dice el objetivo del decreto 321. En el tema penitenciario, el beneficio que ha tenido, pues ha sido un beneficio enorme. Recordemos nosotros que venimos de un abandono histórico, venimos de décadas en donde el crimen, las estructuras, los cabecillas, el narcotráfico gobernaba pues prácticamente las cárceles. Habían negocios, enriquecimiento, cometimiento de ilícitos, ahí se planearon secuestros, se planearon asesinatos, se planearon tráficos de drogas, sicariato, y eso pues ha estado probado ampliamente en las investigaciones, y el pueblo salvadoreño recuerda esa historia. En esos centros penales fallecieron policías, fallecieron empleados del sistema penitenciario, es decir, venimos de una década y de tiempos negros del sistema penitenciario, no solo en el abandono de la inversión, de la infraestructura, sino prácticamente estructuras de poder que controlaban los centros. A partir de que se implementan las medidas extraordinarias, se establece un nuevo régimen que vuelve eficaz al sistema penitenciario, principalmente en el control efectivo de las estructuras que encabezan el crimen, en el control efectivo de los cabecillas, de los programas de pandillas, del programa de la MS, los programas de la 18,
los cabecillas históricos que han sido procesados a condenas fuertes en nuestro país y que las medidas les han permitido, en primer lugar, mantenerlos incomunicados con las calles, mantenerlos incomunicados para ordenar más crímenes, para ordenar extorsiones, secuestros, homicidios. Yo quiero mencionar unas palabras que dijo el fiscal general y dijo: hemos encontrado cada vez menos casos en donde la comunicación telefónica se está ocupando desde los centros penales. Es decir, ha habido una nula posibilidad de comunicación a través del bloqueo, ¿no? A través del bloqueo de la señal, ¿verdad? A través de un sistema moderno que se está ejecutando con las empresas de telefonía bajo el control de la superintendencia, a través de las operaciones de inteligencia, las requisas, las operaciones de rastreo de señal que se realizan tanto dentro como fuera de la cárcel. Ese es el primer componente. El segundo componente es que la comunicación se ha evitado porque esas cabezas del crimen, esas personas de alta peligrosidad, esas personas que han cometido delitos graves, se mantienen aislados en celdas y sectores, evitando su relación. Dice el viceministro que hay un ordenamiento nuevo, ¿no? Evitando su relación, su comunicación y su contacto físico. Y asimismo, restringiendo su libertad ambulatoria entre los mismos centros. Todo eso pues permite de alguna manera que eso contribuya a no mantener la comunicación. Hubo necesidad para ordenar a estas estructuras restringir la visita, por ejemplo, porque todos sabíamos de que a través de la visita es como mandaban las órdenes, mandaban las informaciones a los pandilleros o a los criminales en libertad. Hubo necesidad de eso. Hubo necesidad de restringir la visita íntima, porque a través de eso también se comunicaba. Hubo un tiempo que se lo hacían a través de los abogados. Entonces se ha ido regulando todo eso. Entonces el régimen especial que plantean las medidas extraordinarias ha posibilitado, en primer lugar, asegurar la eficacia del régimen penitenciario a través del control de esas estructuras. Yo digo, ¿qué va a pasar si el 30 de abril se derogan las medidas extraordinarias? Aún a nosotros nos hace falta avanzar en la reforma penitenciaria. Todavía no están completamente instalados los bloqueadores, los nuevos bloqueadores de señal. Si bien es cierto, ya se puso la infraestructura, las empresas están corriendo con esto, hace falta probarlos, hace falta colocar otros dispositivos en otros centros penales. Se están ampliando las áreas para los locutorios y tener condiciones físicas para recibir visitas que eviten el contacto físico. Todavía no están esas áreas instaladas. Hace falta tener, digamos, la clasificación, terminar la clasificación según el grado de peligrosidad de cabecillas, de personas de alta peligrosidad, con otro tipo de población. Yo quisiera que ahondemos más en eso, pero sí quisiera informar a la audiencia que esta mañana los partidos PCN, Arena y Gana acordaron aprobar 6 meses de prórroga de las medidas extraordinarias. Sin embargo, el FMLN dice que 6 meses no es suficiente, que debería de ser al menos un año y que iba a haber un análisis. Yo quisiera que ustedes vieran las declaraciones esta mañana en la Asamblea Legislativa. Nosotros entendemos que hay presión fuerte de la criminalidad para eliminar las medidas extraordinarias en los centros penales. No quisiéramos asumir de que se ha prorrogado algún tipo de acuerdo del proceso electoral y que, dicho sea de paso, seguimos en un proceso electoral de cara a la elección presidencial del 2019. Nuestra propuesta de prorrogar por un año no afecta en lo absoluto la posibilidad de que en caso de aprobar de manera permanente las medidas extraordinarias se deroga lo que es transitorio.
porque no solamente que tenga los votos de consenso o de mayoría en la comisión en la cual estoy comentando, implica que todos los políticos aquí, representantes del pueblo entero, estamos del todo cómodos con la situación de las medidas extraordinarias. No dejo de preocuparme un poco la presencia del diputado Velázquez Parker, que no obstante los 3 miembros de Arena que dijeron que estaban de acuerdo en que se firmase por 6 meses, quitando el artículo 5 y el agregado del artículo 8, yo escuché de él como que dice que la fracción todavía va a discutir esto y pues nos dejó en qué pensar a mí. Bueno, ahí se veía, incluso se dice que el diputado Velázquez Parker no forma parte de la Comisión de Seguridad del Congreso. Viceministro, ¿cuál sería su análisis en estos avances en la discusión del tema en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo mira? Bueno, yo creo de que el momento coyuntural en que nos encontramos, el momento que atraviesa nuestro país, deja al descubierto la posibilidad real de que la ciudadanía honrada se dé cuenta, se entere quiénes son aquellos funcionarios, quiénes son aquellos diputados que darán su voto para favorecer la seguridad pública y ponerse del lado de la ciudadanía honrada. Y quiénes son aquellos diputados, aquellos funcionarios que prefieren hacerse pues los desentendidos con los compromisos que la nación requiere. Y este no es un asunto que nosotros hayamos creado o estamos exigiendo. De todas maneras, nosotros como Gabinete de Seguridad, si los señores diputados deciden no prorrogar las medidas extraordinarias, nosotros estamos preparados para seguir trabajando, pero queremos dejar en claro que hemos solicitado en tiempo, oportunamente, a la Asamblea Legislativa, hemos asistido las veces que nos han convocado a la Asamblea Legislativa para explicar la necesidad. ¿Cuál es la importancia de esta prórroga? ¿Por qué más tiempo? La importancia de esta prórroga es que aún faltan muchas tareas por cumplir en seguridad pública en la calle y en el sistema penitenciario, como lo decía el señor director general de centros penales. Aún falta finalizar el proceso de control absoluto de las telecomunicaciones de los centros penales a la calle. Si aquí la ciudadanía recuerda todavía en la historia reciente cómo hace pocos años, del 2015, 2014, aquí la gran mayoría de las órdenes de extorsión, de homicidio, de privaciones de libertad, trasiegos de armas, trasiegos de drogas, salían desde la cárcel. Aquí la gente recuerda todavía un fatídico hecho que sucedió en el Centro Penal La Esperanza, en Mariona, donde fallecieron una cantidad impresionante de privados de libertad, porque el crimen organizado era el que mandaba, el que gobernaba el sistema penitenciario. Aún la ciudadanía recuerda los grandes operativos que ha desarrollado la Policía Nacional Civil, la Operación Jaque, la Operación Tecana, la Operación Libertad, la Operación Cuscatlán, contra una estructura criminal denominada MS-13. Y aquí hay que decirlo con claridad, hay muchos jóvenes que han sido engañados por las estructuras del crimen. Estos operativos de la Policía Nacional Civil dejan al descubierto cómo viven, cómo es la opulencia, cómo es el lujo con que viven los cabecillas de las pandillas y cómo es la vida de miseria que vive el pandillero que permanece completamente en la calle, mientras que sus líderes, mientras que sus cabecillas se dan una vida ostentosa, una vida de lujo, de turismo, de viajes, residiendo en mansiones que solamente los ricos y famosos pueden tener, mientras que el pobre pandillero que permanece en la calle tiene que mendigar para conseguir la comida diaria. Estas medidas extraordinarias nosotros consideramos que es urgentemente necesaria su prórroga. Nosotros como Gabinete de Seguridad, como Ministerio de Justicia, lo que solicitamos es la prórroga textual del decreto 321 que contiene las medidas extraordinarias y que se haga esta prórroga se autorice exactamente por un año más. Falta mucho por hacer, falta impactar en el control del territorio. Falta mantener, valga la redundancia, finalizar la construcción de todo el sistema de audiencias virtuales. Son más de 100 salas de audiencias virtuales que hay que construir. Hemos avanzado, se han construido muchas, pero falta también mucho por hacer. Hay que finalizar la instalación de toda la tecnología para el control de las telecomunicaciones. Falta un proceso muy importante que es la finalización de la clasificación
de todos los privados. Nosotros tenemos aproximadamente cerca de 39.000 privados de libertad, solo en el sistema penitenciario, solo en las cárceles de nuestro país. Aparte de eso, existe otra gran población que anda alrededor de los 5.000 privados de libertad que se encuentran en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, que también se encuentran en un proceso de traslado hacia el sistema penitenciario. Hay importantes acciones todavía que desarrollar por parte de la Policía Nacional Civil. Nosotros, como lo ha dicho la señora embajadora, como lo ha dicho el Consejo Nacional, Consejo de Seguridad Ciudadana, y como lo han dicho otros actores de la vida nacional, las medidas extraordinarias son una necesidad en nuestro país. Dejamos en manos de los señores diputados para que demuestren a la ciudadanía honrada que están de su lado y que no van a favorecer a la criminalidad haciéndose los desentendidos con esta necesaria prórroga de las medidas extraordinarias. ¿Cómo no? Vamos a ir al primer corte. Al volver vamos a preguntar también cuáles son esos proyectos importantes que debe continuar dentro de la Dirección General de Centros Penales para fortalecer, para combatir precisamente el crimen y todo el tema de seguridad pública, ¿verdad? Ya regresamos, no nos cambien. Hemos estado hablando sobre la importancia de la prórroga de las medidas extraordinarias con el director general de Centros Penales, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, pero también queremos saber qué proyectos, qué tipo de proyectos deben continuar. Ya nos adelantaba también algo en el bloque anterior, pero mucha de la audiencia que en este momento nos sintonizan quisiera saber cuáles son esos proyectos que ustedes deben continuar. Bueno, nosotros tenemos ya un plan trazado, estamos en una reingeniería penitenciaria en marcha, el cual tiene varios componentes. El primer componente es fortalecer todos aquellos centros de seguridad para asegurar que las estructuras del crimen no sigan comunicándose con el exterior. Ahí necesitamos nosotros completar todo el tema de tecnologías, tanto tecnologías de monitoreo, bloqueadores de señal, sistemas no intrusivos, habilitación de áreas especiales para visitas controladas, habilitación de sectores especiales donde mantener bajo control a aquellos sujetos más violentos y peligrosos, completar la clasificación de los privados de libertad. Hasta ahorita llevamos ya 22.000 personas clasificadas. Hace falta entrar ya en el tema de los centros de seguridad que están bajo medidas extraordinarias a completar, en este caso, la clasificación. Y asimismo hace falta completar todas las obras de infraestructura que están trazadas. Tenemos 2 centros temporales de reclusión que están en marcha, en donde ya están obras de terracería bien importantes en Izalco y en Santa Ana. Estamos próximos a aperturar la segunda granja penitenciaria en Santa Ana en este año, y aperturamos recientemente la de Zacate. Ahora va la de Santa Ana, que va a tener capacidad para 2.000 privados de libertad. Con esto viene todo un sistema productivo laboral y de producción penitenciaria, o sea, un conjunto de oportunidades para avanzar en el tema de la rehabilitación y la reinserción social. Hace falta también finalizar la construcción que recientemente se le dio apertura de Mariona o Centro de Esperanza fase 2, que va a tener una capacidad bastante grande. Con esto se están ampliando los centros. Se están ampliando. ¿No? Con esto la meta es que el sistema penitenciario tenga una capacidad de 19.000 espacios. Hemos venido de un hacinamiento carcelario desde el 400%, ahora actualmente lo tenemos en un 210%, y esperamos nosotros al final de diciembre de este año dejarlo en un 154%. Es decir, acuérdense ustedes que nosotros venimos de una resolución de la Sala de lo Constitucional que emitió que habría que reducir el hacinamiento.
Entonces, una de las principales apuestas que tenemos nosotros es la reducción del hacinamiento. Asimismo, viene el proyecto que está en marcha sobre la implementación de los brazaletes, el cual ya tenemos todo el sistema tecnológico, la disponibilidad de los dispositivos. Estamos ya próximos a iniciar una campaña muy fuerte de promoción al interior del sistema judicial, principalmente con los tribunales de paz, los tribunales de instrucción, para que utilicen como medidas alternas a la detención de prisión, la colocación de un brazalete o el arresto domiciliar según sea el caso o donde hayan condiciones. Porque para combatir el hacinamiento es importante no solo la habilitación de espacios, la clasificación, hacer progresar a las personas en el tema de la fase de confianza, la semilibertad, la menor peligrosidad, sino también tratar de ir evitando, no ir de nuevo incrementando o disparando los niveles de ingresos, ¿verdad? En este caso, el sistema judicial debe de valorar bien a la hora de la detención provisional. Entonces, estamos próximos también a eso. Tenemos ya en un avance bien importante un programa novedoso en el cual se basa nuestra gestión, el modelo de gestión penitenciaria basada en el programa Yo Cambio. Y ahí lo voy a dejar porque vamos a poner un video antes de pasar a ese punto. Pero antes quisiera yo saludar a René Martínez, dice excelente exposición de la situación penitenciaria en el país. J.R. González, el gobierno salvadoreño ha hecho bastante, pero aún hay todavía más por hacer, pero vamos por buen camino. Viceministro, ¿cómo el Ministerio de Seguridad Pública está analizando la situación sobre el respeto a los derechos humanos? A veces se habla de que, bueno, vino incluso una relatora hace poco a hablar de que la situación, no solamente el tema de centros penales, sino la situación de las medidas en algún momento podían estar, pues no de manera regular. ¿Cómo ustedes hacen para que el marco de respeto a los derechos humanos se mantenga en la aplicación de las medidas? Mire, el tema del respeto a los derechos humanos es un tema que hay que examinarlo como debe de ser, es decir, con equilibrio, con objetividad, con imparcialidad. La primera y más importante característica de los derechos humanos es la universalidad, es decir, los derechos humanos es un derecho que le corresponde a todo ser humano. No solo las personas que se encuentran privados de libertad. Por supuesto que los privados de libertad tienen sus propios derechos que son protegidos en este caso por las autoridades salvadoreñas, por la Dirección General de Centros Penales, por la Policía Nacional Civil, por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Tenemos una Procuraduría de Derechos Humanos con quien tenemos un trabajo cotidiano de mucha coordinación. Tenemos ahora una alta personalidad designada por el señor presidente de la República para atender el tema de derechos humanos, una comisionada de derechos humanos. María Silvia y Guillén. La abogada María Silvia Guillén, una abogada prestigiosa con una gran trayectoria nacional. Tenemos además nosotros en el Ministerio de Justicia y Seguridad un espacio que es, dos espacios. Un espacio que es la Mesa de Actuaciones Policiales, que es para revisar aquellos posibles casos de personas que hayan sufrido algún tipo de atropello por parte de la Policía Nacional Civil en los distintos procedimientos que se realizan. Y tenemos además una mesa penitenciaria, que también es con los organismos de la sociedad civil que están relacionados con el tema de la defensa de los derechos humanos para verificar el respeto de los derechos humanos al interior del sistema penitenciario por parte de las autoridades de seguridad y cualquier otro funcionario del sistema. ¿En ambas mesas participa ciudadanía? En ambas mesas participa la sociedad civil, participan organismos de derechos humanos no gubernamentales. Nosotros en el Ministerio de Justicia no tenemos absolutamente nada que ocultar en ese tema, pero hay que hacer un análisis, como lo dije, imparcial, objetivo. Recibimos la visita de una alta funcionaria, la señora relatora especial para ejecuciones extrajudiciales, y anteriormente habíamos recibido la visita del señor alto comisionado. La señora relatora para ejecuciones extrajudiciales en su informe preliminar recomendó al Estado de El Salvador que se revisaran aquellas medidas extraordinarias que desnaturalizaban
la condición humana de los privados de libertad. La señora nunca recomendó la derogatoria de las medidas extraordinarias. La señora relatora lo que dijo que había que revisar aquellas medidas extraordinarias que desnaturalizaban la condición humana de los privados de libertad. Y eso hemos hecho. Pero hay un asunto muy importante que hay que rescatar. Como lo dije al inicio, los derechos humanos no solamente le asisten a los privados de libertad, no solamente a las personas detenidas, sino también a los ciudadanos. Y también, en ese sentido, recientemente hemos tenido un crimen abominable. el asesinato de Walter Osmin Vázquez, ¿verdad? Que no era El cualquier religioso. ciudadano. Era un religioso, ¿verdad? Era un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre bueno, un hombre de fe, un hombre dedicado a hacer el bien a sus parroquianos y a los ciudadanos con quien él se relacionaba. Pero las estructuras del crimen, sin respetar ningún tipo de valor humano, le quitan la vida salvajemente en un hecho tan abominable que inmediatamente las autoridades de seguridad pública condenaron este hecho, y el propio director de la Policía Nacional Civil y el subdirector de investigaciones se han volcado a tiempo completo para investigar este hecho. Tenemos grandes avances y próximamente vamos a entregar buenos resultados. Sí, era un problema, ya era un hecho premeditado, ¿verdad? Un hecho premeditado de estructuras criminales que de forma pues salvaje le arrebataron la vida a un hombre lleno de bondad, a un religioso, a un sacerdote salvadoreño. Es decir, aquí no solamente hay que velar por los derechos humanos de los privados de libertad, sino también de la ciudadanía honrada, como este sacerdote y su familia que le quitaron la vida. Yo no sé si hay algún funcionario que prefiera que los homicidios continúen, que las pandillas, que las estructuras criminales continúen asesinando sacerdotes, continúen asesinando operadores de la ley. El año recién pasado nosotros tuvimos que lamentar el asesinato de varias decenas de policías, de soldados, de custodios penitenciarios. Y respecto concretamente de las sugerencias de la señora relatora de ejecuciones extrajudiciales, avanzamos en ese tema, completamente de acuerdo nosotros como autoridades de seguridad pública en que hay que garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y ella hacía algunas recomendaciones en específico. En primer lugar, revisar el tema de la visita. Se encuentra la Dirección General de Centros Penales ya en un proceso de adaptación de la infraestructura penitenciaria para garantizar la visita controlada dentro del sistema penitenciario. Anteriormente, en todo el sistema penitenciario, usted entraba a un centro penal y eso parecía un mercado, donde entraba y salía cualquier tipo de sustancia o objeto de cualquier naturaleza. Hoy eso existe un control. Otro tema que estamos revisando, porque la señora relatora también lo recomendó, lo ha recomendado la señora Procuradora de Derechos Humanos de nuestro país, es el tema de la atención a los problemas de salud de los privados de libertad. Hemos destinado un módulo completo dentro del complejo penitenciario de Izalco para atender a los privados de libertad que se encuentran padeciendo el problema de la tuberculosis. Ya se encuentra un equipo médico completo, con enfermeras, medicamentos, atendiendo... Más de $1 millón se han invertido, ¿verdad? No, es mucho más, porque la Dirección General de Centros Penales ha invertido una cantidad importante, pero también el Ministerio de Salud nos ha apoyado con una cantidad importante de recursos profesionales, humanos, y también recursos financieros en medicina, y hemos instalado ese módulo para atender los pacientes privados de libertad con el padecimiento de la tuberculosis. Pero hay algo mucho más grande y más importante. Se desocupó un centro penal completo. Esto la gente no lo sabe. Se desocupó un centro penal completito, la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. ¿Para qué la desocupamos? Ahora ese centro penal es un hospital. Ahí se están atendiendo todos los privados de libertad que están padeciendo enfermedades en periodo terminal o enfermedades incurables. Ahí hay pacientes de insuficiencia renal, VIH, problemas cardíacos, cáncer. Hay enfermedades crónicas o enfermedades en periodo terminal o incurables. Es decir, el sistema penitenciario ha avanzado, pero falta mucho por hacer. No basta. Nosotros hemos tenido 2 años de medidas extraordinarias, pero hay que recordar algo muy importante. El primer año de las medidas extraordinarias prácticamente no tuvo financiamiento, María Teresa. ¿Por qué razón? Porque la contribución especial comenzó a distribuirse mucho tiempo después. Y cuando se comienzan a recibir el financiamiento para la ejecución de las medidas extraordinarias, para la transformación del sistema penitenciario, para la humanización del sistema penitenciario, ha sido
a mediados ya prácticamente del año 2017. Es decir, lo que efectivamente tenemos de ejecutar a plenitud de la medida extraordinaria es a partir del año 2017. De un año para acá. Eso no basta para modernizar, para humanizar el sistema penitenciario. Nosotros, las recomendaciones que hizo la señora relatora especial, las recomendaciones que hizo el señor alto comisionado, las recomendaciones que ha hecho la misma señora procuradora de Derechos Humanos de nuestro país, eso ya era un tema en el que veníamos trabajando. Hemos abierto las puertas del sistema penitenciario a organismos internacionales como el CICR. Es decir, nosotros no tenemos ninguna objeción en reconocer que es necesario fortalecer el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad. Pero también es necesario reiterar que los derechos humanos tienen que garantizarse la característica de la universalidad. Es decir, no solamente los privados de libertad, sino también al ciudadano honrado que sufre las embestidas del crimen organizado, de las pandillas. Yo quisiera que vieran en imágenes un video que es cortesía de la Dirección de Centros Penales sobre precisamente los cambios en el sistema penitenciario, para que a partir de este video platiquemos con el director con relación al programa Yo Cambio. Bueno, se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y ciertamente, ya lo decía el director de Centros Penales en el bloque anterior, que tienen una meta y es precisamente pasar de reducir el hacinamiento de 210% a 150%. Pero yo quisiera que usted le contara, director Lima, cómo avanzan estos importantes proyectos en infraestructura, en tecnología, de todo el sistema. Sí, claro que sí. Como ustedes han podido ver en el video, pues el sistema penitenciario cuenta con un modelo de gestión penitenciaria y es un modelo realmente único en la región, producido en El Salvador, que tiene varios componentes. Tiene el componente del talento humano, personas capacitadas, profesionales capacitados, más de 200 profesionales técnicos están detrás de los programas de tratamiento, más de 250 personal profesional de salud, cuidando la salud de los privados de libertad. Tenemos una gran cantidad de tutores dirigiendo los programas y los programas de tratamiento como tal. Hay programas de tratamiento educativo, laboral, deportivo, religioso, artístico, cultural y productivo.
Al hablar de los programas educativos, tenemos en el sistema más de 9.500 privados de libertad estudiando desde primer grado hasta bachillerato. Tenemos el honor de informar al país que existe 0 analfabetismo en el sistema penitenciario. De verdad. 0 analfabetismo. Y el que va entrando y no sabe leer, inmediatamente entra a los círculos de estudio. También hemos tenido también el honor este año de premiar en varios centros la nota más alta de la PAES, 9.16. Tenemos ya próximo a comenzar la universidad en línea. De hecho, este día hicimos un recorrido en Apanteos, Ilopango y Mariona, viendo las condiciones donde se van a montar los centros de estudio en línea, donde se van a implementar 5 carreras universitarias, más de 255 están inscritos. Tenemos un sistema productivo basado en talleres de carpintería, zapatería, talleres de pintura, talleres de costura. Tenemos un importante taller de metal mecánica en donde estamos reparándole 40,000 pupitres. Como estos que tenemos aquí, que es lindo, ¿verdad? Bueno, es muy bonito. No son así de pequeñitos. No, ya sé, claro, la muestra, pero está súper Hemos bien el recogido material. prácticamente de varios centros escolares la chatarra que ha estado abandonada allí y ha sido llevada para reconstruirla y entregársela novedosamente a los estudiantes, a los niños. Estamos también desarrollando un sistema productivo de granjas. Se está implementando prácticamente 4,000 personas van a estar trabajando en granjas penitenciarias que ya están en funcionamiento y gradualmente se van poblando y se van creando las herramientas. Existen herramientas productivas, tanto de maquinaria productiva como personal ya capacitado. Tenemos también programas de índole religioso en todos los centros. Tenemos programas culturales, grupos artísticos, grupos de danza, de teatro, grupos de música folclórica, música andina, música popular, música tropical. Hicimos un festival en diciembre muy importante que logramos visibilizar. Hoy en mayo vamos a lanzar las primeras Olimpiadas Penitenciarias en coordinación con el INDES y con el grupo Actívate, que el cual pues ya en los centros penales se están haciendo las eliminatorias y las finales van a ser ya con visibilidad a la sociedad. En mayo también vamos a lanzar nuestra marca, lo que se llama las Industrias Penitenciarias del Salvador, en donde ya hay una gran disponibilidad de productos. Es decir, estamos produciendo bienes consumibles dentro de los centros penales y estamos poniendo bienes de producción mediante el trabajo penitenciario. Más de 24,000 privados de libertad están ya participando en esto. Y nuestra meta es, para diciembre y los primeros meses del próximo año, tener el 100% del sistema penitenciario bajo los programas de rehabilitación. Quiero decirles que hoy, en vacaciones de Semana Santa, con el ministro, visitamos el Centro Penal de Gotera, en donde tenemos una población alta ya participando de programas de rehabilitación, programas de índole cristiano, programas de pintura, de costura, de dibujo, de música, y hay una característica: todos son miembros de las estructuras de pandillas que han decidido renunciar a la pandilla. Por lo menos han dado esa muestra de voluntad y se está invirtiendo en esos programas de rehabilitación. Son pequeñas evidencias de cambio, pero si nosotros seguimos invirtiendo, vamos a lograr cambiar esas realidades. Claro es decir, tenemos, como le quiero decir, pues un modelo de gestión que le da respuesta a lo que manda el artículo 27 de la Constitución. Muy bien. Y a la Ley Penitenciaria de El Salvador. Y de ahí la necesidad de que se extiendan estas medidas. Vamos a hacer el segundo y último corte y al volver vamos a ver qué otras aristas o qué otros elementos constituyen el trabajo de atención a víctimas, rehabilitación y, por supuesto, prevención de la violencia con el viceministro. Ya regresamos.
Viceministro, ¿cómo las medidas extraordinarias de seguridad se pueden complementar con otros esfuerzos que ustedes realizan, también integrales en prevención de violencia, en rehabilitación, en atención a víctimas? ¿Cómo hacen todo este trabajo? Algunas personas se extrañan que en nuestro discurso siempre está presente los tres ejes fundamentales del tema de la seguridad. La seguridad no solamente es represión. La represión, la persecución del delito no es la que resuelve el problema de la seguridad en nuestro país. Para que un programa de seguridad sea efectivo, tal como lo establece el Plan El Salvador Seguro, nosotros no estamos actuando de forma desorientada. Existe un plan de seguridad, se llama el Plan El Salvador Seguro. Esto lo complementan las medidas extraordinarias. Este componente de la persecución del delito tiene otro componente, que es el componente de la prevención. Es decir, intervenir en el territorio, darle oportunidades a los jóvenes, crearle oportunidades educativas, oportunidades culturales, oportunidades artísticas, desarrollar sus capacidades laborales, pero además el componente de la atención a las víctimas, que había sido el sujeto olvidado en nuestro país. Las víctimas, nunca nadie, hasta este gobierno, se decidió a invertir en las víctimas. Se crearon la Dirección Nacional de Atención a Víctimas por mandato del Plan El Salvador Seguro. Existe una Mesa Nacional de Atención a Víctimas y al interior, en el territorio, en cada municipio, existen mesas de atención a víctimas. Todo este trabajo es articulado con la institucionalidad del Estado y organismos no gubernamentales. Esto es el Plan El Salvador Seguro, las medidas de seguridad, el plan de seguridad en la calle, en libertad. Pero además los planes de seguridad también abarcan nuestro sistema penitenciario. No solamente existe la persecución del delito o el área represiva que le llaman, a mí no me gusta ese término, porque en realidad la seguridad pública no reprime a nadie, no es represión, es la investigación y la persecución del delito. A esto se le agrega el tema de la prevención y se ha impactado de forma muy positiva en muchos territorios. El cambio es evidente en las comunidades donde anteriormente pues se tenían espacios completamente invivibles, llenos de grafitis, con una convivencia pues imposible para las comunidades. Esto nosotros como Gabinete de Seguridad, por medio del Viceministerio de Prevención, hemos hecho un trabajo muy efectivo bajo la coordinación del señor ministro y del ministro Flores Hidalgo. Y en el otro tema, en el tema de atención a víctimas, hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos desplegado hasta el momento 19 oficinas a nivel nacional de atención a víctimas, donde se brinda atención psicológica a las víctimas de la violencia, se brinda asistencia jurídica a las víctimas de la violencia y además un programa de asistencia social urgente, ¿verdad? Se le brinda el apoyo, se le dan kits alimenticios, kits de higiene personal, algunas herramientas para la productividad, especialmente para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Pero además también estas medidas comprenden una parte del sistema penitenciario que nuestro propósito, y eso hemos avanzado de forma sustanciosa, es la humanización del sistema penitenciario. Nuestro propósito es que al final de este periodo tengamos un sistema penitenciario verdaderamente humano, pero fundamentalmente readaptador y resocializador. Eso lo hemos logrado, se puede ver en el Centro Penal de San Francisco Gotera, por ejemplo, donde existe una cantidad impresionante de pandilleros que renunciaron a la estructura criminal. En el Centro Penal de Chalatenango, donde los miembros de la estructura criminal, desobedeciendo las líneas de mando del crimen, se sometieron a los programas de readaptación. Tenemos además una importante cantidad de privados de libertad sometidos a los programas de creación de capacidades laborales en las granjas penitenciarias de Izalco, Santa Ana, Zacatecoluca. Es decir, el tema de la seguridad va avanzando, falta mucho por hacer, pero estamos convencidos de que con el apoyo de todos los actores nacionales, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, con el apoyo de los demás actores de la vida nacional, vamos a cumplir la misión. Cómo no, esta tarde hemos coordinado, dice Óscar Ortiz, el vicepresidente de la República, con el director de centros penales, la limpieza una jornada de limpieza en playas, con precisamente este programa Yo Cambio. Si nos puede hablar rápidamente en qué va a consistir esta tarea. Sí, claro que sí. Mira, como parte del cierre del plan verano,
pues nos toca a nosotros finalizar la operación de seguridad interviniendo todas las playas del país. Vamos a hacer el lanzamiento de la campaña Yo Cambio las Playas del Salvador, así le hemos puesto, que va amarrado al programa Yo Cambio del sistema penitenciario. Hemos dispuesto de 1000 privados de libertad con una logística de transporte, buses, camiones, en donde el lanzamiento lo vamos a hacer en las playas del Majagual a partir de las 7:30 de la mañana para hacer el despliegue hacia Sonsonate, La Libertad y las playas del oriente del país. La misión es intervenir estas playas los días jueves, viernes y sábado y coordinar con los diferentes alcaldes de todo el litoral para que contribuyan con camiones y finalmente disponer de los desechos que se vayan recolectando de las playas. La verdad es que nuestro pueblo disfrutó las vacaciones, disfrutó las playas y hay necesidad de dejarlas limpias. Ya viene el invierno y toda esta basura se mueve. Que la verdad también la ciudadanía debería de limpiar antes Quiero de decirle retirarse, también ¿verdad? Que ya hay empresas importantes que se están uniendo a la campaña, van a entrar instituciones del Estado también a unirse a la campaña. Nosotros comenzamos mañana, es una campaña prolongada y sería bueno que la ciudadanía participara, ¿verdad? Con distintos niveles de colaboración. Lo importante es proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestras playas, cuidarlas. Tenemos playas hermosas y nuestro sistema penitenciario está aportando en ese sentido, cerrando el plan verano de esa manera. Y esto pues es una ventaja para los privados de libertad porque no solo están en contacto con el medio, participan con labores comunitarias, con trabajo de utilidad pública, que también le ayuda a la redención de su pena, ¿verdad? Muy bien. Por cada día trabajado a ellos les cumplen 2 días de cumplimiento de su pena. Bueno, hay una retroalimentación a su situación de privados de libertad. Les dejo 30 segundos a cada uno para que hagan, por favor, el llamado para la necesidad que ustedes han planteado esta noche de prorrogar las medidas extraordinarias. Bueno, gracias. El único llamado que hacemos es a los diputados que definan la situación. Si quieren prorrogar las medidas extraordinarias, nosotros como Gabinete de Seguridad lo que solicitamos fue que se prorrogara textualmente lo establecido en el decreto 321 y por el plazo de 1 año más. Las medidas extraordinarias vigentes finalizan el 30 de abril y pues el problema es, como lo decía el señor director, es que si las medidas extraordinarias no se prorrogan, volveríamos al estado en que nos encontrábamos antes, ¿verdad? Abrir la visita anárquica, desordenada en el sistema penitenciario, abrir las telecomunicaciones, las caravanas de delincuentes a las audiencias presenciales, a todos los tribunales de la República, la elevación de los homicidios, la elevación de las extorsiones por las comunicaciones desde los penales hacia el mundo exterior. Así es de que tienen una gran oportunidad los diputados de la Asamblea Legislativa para ponerse del lado de la población honrada y decidirse a la prórroga de las medidas extraordinarias del decreto 321. Claro que sí. Director. Sí, buenas noches a todos, muchas gracias por su atención. Yo quiero decirles de que con las herramientas que nos den y con las herramientas que tengamos, vamos a seguir adelante asegurando la eficacia del régimen penitenciario y protegiendo a la población honrada. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias al licenciado Raúl Antonio López, viceministro de Justicia, y al subcomisionado Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales. Sobre todo gracias a usted, porque de primera mano, con la fuente principal, usted se informa de lo que se está realizando en el marco de la seguridad pública y en el marco de los centros penales. Gracias por su sintonía. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista aquí, siempre en GenTV Opiniones.